Muy bien. ¿Se me escucha? Creo que ya estoy en vivo en todos lados. A ver, debería estar Sí, en creo que Twitch sí se te también. escucha. Ok, Sí. perfecto. Gracias. Pues me presento. Yo soy Diego, soy parte del comité. Ahorita me estoy encargando de la producción de todo este asunto, de transmitir en todos lados al mismo tiempo. Eh, Por eso es que, por ejemplo, en Twitch me están viendo doble, porque soy un maestro de ceremonias y aparte soy un invitado. Eh, Y pues hoy, pues me invitaron, que ese es un tema, ese es un congreso pues de divulgación de la ciencia. Y como yo soy matemático, este, les puedo platicar bien acerca del concepto que tenemos del infinito. Entonces de eso va a tratar mi plática. Pero no solamente del infinito, sino también de la topología del infinito, porque este, yo como matemático pues me especializo en la topología, entonces quise meter un poco de lo que yo hago, de lo que yo sé hacer dentro de esta plática. Ok, entonces empezamos. Ajá, No, todavía no hay que sí, empezar porque falta ¿no? comentar, te faltó decir al presentarte que tú eras miembro de un conjunto musical que fue Sí, famoso en su tiempo, que se llamaba Cardinales Inaccesibles, que se formó gracias a una clase de teoría de conjuntos y que, pues, además de ser un gran matemático, excelente matemático, miembro de la logia de los topólogos, eres uno de los mejores guitarristas que han pisado la tierra, que tuviste que dejar la música para dedicarte a las matemáticas, pero pues justamente eso ha rendido frutos porque llevas casi 10 de promedio en la maestría, llevas 9.8 si no mal recuerdo. sí. Entonces, pues ahora sí vamos a dejar que nos bombardees con tu conocimiento. Pues muchas gracias. Este, bueno, pues ya me sonrojaste con esta presentación. Muy bien, entonces pues empezamos. Pues primero, antes de hablar de topología del infinito, pues vamos a hablar un poco del infinito. ¿De qué es el infinito, no? Entonces, aquí por eso puse introducción. Entonces, ¿qué es infinito? ¿Qué es el infinito? Pues es un concepto, ¿no? Pero es uno de los más, bueno, una de las respuestas más sencillas sería que es un concepto que denota algo como inalcanzable, etcétera, ¿no? Entonces es es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas y pues justo por la forma en la que lo describimos o como nos lo imaginamos, pues tiene relevancia filosófica y hasta religiosa, ¿no? Pero aún así, aunque sea tan abstracto, tan como ajeno a la realidad, nos permite calcular cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, eso es una suma de las potencias de un medio, de absolutamente todas, o sea, es la suma desde igual a uno hasta el infinito, y pues, pues esta cosa nos da un resultado, ¿no? En este caso es uno. También nos permite calcular cosas de este estilo, ¿no? La integral de cero a infinito de una función, y aún así, aunque parezca ser el área de un objeto que ni siquiera está acotado, nos da otro número que es pequeño relativamente, ¿no? Bueno, sí, bastante pequeño, pi medios. Este, y también nos permite calcular sumas horribles, ¿no? De este estilo. Este, y si los dejo pues, con un poco de entendimiento, es fácil observar que esto es uno sobre pi. Puse nada más esta
igualdad, esta, digamos, fórmula, porque es debida al matemático Ramanujan, no sé si lo conozcan, tiene una película en Netflix y todo. Y de hecho, según entiendo, esta fórmula la ocupan mucho en ciencia de la computación para aproximar pi, porque según entiendo, no tengo pruebas de esto, esta serie converge muy rápido a pi, entonces es computacionalmente barata. Ok, bueno. Entonces, pues hay que mencionar que esta concepción del infinito, o sea, como lo estamos ocupando en estas expresiones, no es como tal una propiedad, ¿no? Que puede satisfacer, que digamos, esta cosa es infinita. Aquí solamente lo estamos ocupando como una notación. Y de hecho, todas estas vienen de la noción de límite, o sea, y lo aprendemos en los primeros semestres de la carrera, incluso en la preparatoria, según tengo entendido. Pues, por ejemplo, no sé, tenemos aquí un límite cuando n tiene infinito de los elementos de esta sucesión es igual a un número n. Aquí el símbolo infinito, lo único que nos indica es que la variable n solamente crece mucho, crece indefinidamente. Entonces, cada vez que la n crece, el a sub n también se va moviendo, ¿no? No necesariamente crece. Y pues en este caso convierte a un punto n. Ahora, también es cierto que podemos decir que una sucesión convence al infinito, a más infinito o a menos infinito, aquí como está escrito, ¿no? Pero en este caso lo único que decimos es que así como la n tiende y estos números van cambiando, en realidad estos números crecen indefinidamente, haciéndolos que converzan a más infinito o que decrezcan indefinidamente, ¿no? Entonces, pues por el momento, bueno, y de hecho, como lo mencionaba, estas expresiones que puse acá, por ejemplo, la suma y la integral infinita, las podemos ver todas como límites, ¿no? Entonces, en este caso, la integral de 0 al infinito, lo podemos ver como un límite de una integral definida, ¿no? Que esto desde el kinder algunos lo podemos hacer, no todos. Ok, y por ejemplo, una suma infinita es lo mismo. Aquí si escogí esta, hubiera escogido como ejemplo mejor esta, porque no se vea tan abrumador. Y pues en realidad esta suma al infinito es un límite donde de sumas finitas, ¿no? Si se dan cuenta, este símbolo de suma va desde k igual a 0 hasta n, donde n es un número finito. Ok, entonces, pues ya hemos visto la importancia del concepto del infinito como, pues únicamente como concepto, ¿no? ¿ah? Pero, de hecho, dentro de las matemáticas, en particular de la teoría de conjuntos, podemos construirlo así, no como tal de tenerlo en nuestras manos, pero construirlo matemáticamente, y ya que lo tenemos construido matemáticamente, pues darle forma. En este caso, yo lo entiendo como forma, darle una topología. Entonces, números ordinales. Para construir el infinito necesitamos algo que se llaman los números ordinales. Si ustedes recuerdan, los números ordinales nos ayudan a contar, ¿no? Creo que si lo buscan en un diccionario o algo así, salen como ejemplos primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ahí va el asunto, porque dentro de la teoría de conjuntos construimos primero los números naturales con ayuda del conjunto vacío. Ahora, aquí tengo que aclarar algunas cosas. Cuando me voy a referir a la teoría de conjuntos, pues es una teoría dentro de las matemáticas que tiene ciertas reglas del juego. No me voy a meter mucho en eso, pero para los que saben de lo que estoy hablando, estoy ocupando el sistema axiomático ZFC con el axioma de elección. Eso, o sea, como una teoría de las matemáticas requiere ciertas reglas que las podemos ver, que las podemos entender como las reglas del juego, que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces, dentro de estas reglas del juego, la teoría de conjuntos nos dice que existe, nos garantiza la existencia de un conjunto. Sí, y por el momento es el único conjunto que sabemos que existe. Entonces, a partir de él, vamos a construir a todos los números naturales. Ok, entonces, y se construye de manera recursiva. Entonces, por ejemplo, vamos a definir al 0. Este simbolito significa es definido por el conjunto vacío. Perfecto, aquí no
no hemos hecho nada, ¿no? Solamente le asigné otro símbolo al conjunto del vacío. Ya que está definido este, vamos a definir al 1 de esta forma. Es el conjunto que únicamente contiene al número 0 o al conjunto vacío. Y si se dan cuenta, este conjunto tiene solamente un elemento, ¿no? Es lo que deseábamos. Entonces, con esa misma idea, podemos definir al conjunto, digo, al número 2 como el conjunto que contiene a los dos naturales anteriores, ¿no? Al 0 y al 1. Si fue así, el número 3 es el conjunto que contiene al 0, al 1 y al 2, y pues ya se están dando una idea de cómo se está construyendo esto de manera recursiva, ¿no? De manera, digo recursiva, para quien no lo sepa, es una forma de construir cosas utilizando las cosas anteriores que ya has construido, ¿no? Pues, por ejemplo, 4 sería el conjunto que tiene el 1 al 2, al 0, al 1, al 2 y al 3. Y en general, el número 1 lo definimos como el conjunto que contiene todos los naturales del 0 hasta el número n. Ok, entonces, así vamos construyendo recursivamente nuestros números naturales, ¿no? De manera formal, ¿no? O sea, ya están construidos como un objeto dentro de la teoría de conjuntos o de ZFC, ¿no? Entonces, vamos a observar dos cosas. Esto va a parecer muy random, pero nos notemos que si nosotros agarramos un número n que pertenece a n, o un número natural n, entonces n es un subconjunto de sí, no, bueno, no lo voy a probar, pero se puede ver, por ejemplo, en algunos ejemplos, en este caso en el 4, en el conjunto 4, tenemos como elemento el conjunto 2. Pero ¿qué es el conjunto 2? Es el conjunto que solamente contiene al 0 y al 1. Y pues fíjense que también está aquí. O sea que si el 2, ya visto como conjunto, es un subconjunto del 4, ¿no? Bueno, está una observación muy interesante, ¿no? Y además, otra observación es que si tenemos un número natural que es un elemento de otro número natural m, bueno, perdón, lo estoy diciendo mal. Si definimos esta relación de que n es menor estricto que m, de esta forma, pues tiene sentido, ¿no? Porque fíjense, el 4 nosotros sabemos que es mayor que el 2. Nosotros sabemos que el 3 es mayor que el 2 y así, ¿no? Pero cuando eso sucede, o sea, que el 4 es mayor que el 2, sucede que el 2 es un elemento del 4, del número que es más grande. Y no pasa al revés, ¿no? Por ejemplo, el 3 no es mayor que el 4 y pues el número 4 no se encuentra como elemento del conjunto 3, ¿no? Entonces aquí estamos describiendo nuestra relación de orden, lo que nosotros conocemos de todos los días, mediante el concepto de pertenencia, dice el elemento de, ¿no? Entonces, ya que lo definimos así, se puede probar que la relación de pertenencia induce un orden en los números naturales. Un buen orden, por si no sabes qué es un orden de tal que todo tu conjunto no vacío tiene un primer elemento. Y nosotros así, desde que estamos en los primeros semestres de la carrera, sabemos que los naturales satisfacen esa propiedad. Entonces, tenemos esas dos propiedades y las generalizamos, que eso es lo que hacemos siempre en matemáticas. Hay algunas propiedades que cumplen ciertas cosas que conocemos y nos preguntamos qué otros objetos también lo cumplen. Entonces, resulta que así es como definimos los ordinales. Decimos que un conjunto X es un número ordinal si para todo elemento que pertenece a X, sucede que ese elemento también es un subconjunto. Es la primera propiedad que observé. Y además, si la relación de pertenencia induce un buen orden, que es lo que mencioné acá. Ok, estos son números ordinales. En particular están contenidos los números naturales. Por eso decimos que es una generalización, ¿no? Okay, entonces, bueno, y la idea es que dentro de los números ordinales esté el infinito, aunque ahorita no lo hemos alcanzado, simplemente como definimos como los definimos a partir de las propiedades que satisfacen los naturales, esperamos que aquí, al tener más cosas que sean números ordinales, aparezca en algún momento un infinito, ¿no? Aunque entonces hay que observar primero unas cosas antes. Si agarramos alfa, un ordinal, y generalmente se utilizan las letras griegas para denotar a los números ordinales, entonces podemos observar que este conjunto, que es alfa unión
conjunto que solamente contiene alfa, esta cosa también va a ser un ordinal. Y pues fíjense, yo les acabo de decir que el 2 es un número ordinal, ¿no? Entonces debería pasar que 2 unión el conjunto que solamente contiene el 2 también es su ordinal. Pero ¿quién es ese conjunto? Pues resulta que es el 3. Y de hecho, pues es el número natural que le sigue, ¿no? Igual, cuando tenemos al 3, al conjunto 3 y le unimos el conjunto que solamente contiene el 3, obtenemos el número 4. Ok, entonces, esta es una propiedad que damos. Y pues vamos a darle, ¿no? Será alfa un ordinal. Definimos al sucesor de alfa, justamente denominado como alfa más 1, como el ordinal que acabamos de descubrir. Es alfa unión en simetría de alfa. Entonces, si alfa es un sucesor de algún otro ordinal, decimos que alfa es un ordinal sucesor, o sea que es sucesor de otro ordinal. Ahora, pues de los ordinales que no son sucesores ni cero, se les conoce como ordinales límites. Esto pues solamente es, lo menciono porque es como la idea que tenemos de que, dado un número, nosotros siempre podemos dar un número más grande, que es justamente es el n más 1, ¿no? Y entonces, unas propiedades rápidas que ponemos en los ordinales son las siguientes, ¿no? Es un ordinal, es un número natural. Si alfa es un ordinal y beta es un elemento de alfa, que no necesariamente es un ordinal, entonces ser un ordinal. Esto quiere decir que los elementos de los ordinales son todos ordinales simples. Después tenemos que si alfa y beta son dos ordinales distintos, tal que alfa en su subconjunto de B, entonces alfa es un elemento de B. Es un elemento de B. Esto parece suena muy raro, ¿no? Pero ahorita va a tener un poco más de sentido. Además, si agarramos alfa y beta, dos ordinales cualesquiera, entonces van a pasar una de las siguientes dos cosas. Una, o alfa es menor, es un subconjunto de B, o beta es un subconjunto de alfa. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan cómo habíamos definido, cómo construimos el orden en los naturales utilizando la relación de pertenencia, en los ordinales vamos a hacerlo exactamente de la misma manera. Vamos a ocupar este símbolo como un sinónimo de que alfa pertenece a beta. Y alfa, este símbolo que alfa sea menor o igual que beta como un sinónimo de que alfa es un subconjunto de beta. Y pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque alfa, cuando decimos que alfa es menor o igual que beta es porque alfa es o menor estricto que beta o igual. Entonces pasan dos cosas, que alfa sea de beta o que alfa sea igual a beta. Y aquí es donde espero que tenga sentido esta propiedad. Ya tenemos dados que alfa y beta son ordinales distintos. Entonces, la relación de igualdad ya no se puede dar. Pero además nos dan, tenemos dado por hecho que alfa es un subconjunto de B. Entonces, necesariamente tiene que pasar que alfa es menor estricto que B. Ya visto como una relación de orden, ¿no? Okay, entonces fíjense que cuando tengo yo, ya que introduje esta notación de que alfa es menor o igual que beta, esta propiedad todavía tiene una interpretación todavía más fuerte, ¿no? Porque aquí estoy diciendo que si alfa y beta son dos ordinales cualesquiera, entonces yo puedo decir si alfa es menor o igual que beta o que beta es menor o igual que alfa. Y pues eso significa que la relación que acabamos de definir de ser igual en la colección de todos los ordinales es un orden total. Es decir, siempre que agarremos dos conjuntos podemos comprarlos, podemos decir quién es más pequeño, quién es más grande. Es lo mismo que podemos hacer en los naturales. Después menciono ese teorema así súper técnico. Se hace una colección de ordinales no vacíos, pero lo menciono porque más adelante lo voy a ocupar. Entonces el mínimo de C siempre va a existir y de hecho lo podemos encontrar de esta forma, como la intersección de todos los elementos de C. Más aún, si C es un conjunto, o sea, es alguien que la teoría de ZFC lo reconoce, entonces el supremo también existe y es la unión de C. Aquí pues hay, por si eres
no conoces bien esta notación, pues el mínimo, así como se entiende, es el elemento que pertenece en C, eso es importante, tiene que pertenecer a C, es el más pequeño de todos. A diferencia de en el supremo, es un elemento que no necesariamente pertenece a C, pero es una cota superior, y de hecho de las cotas superiores es la más pequeña de ellas. Ok, entonces, esto lo menciono aquí, se ve bien técnico, pues, fuera de lugar, pero perdón, fíjense que lo que yo estoy diciendo aquí es que la relación de menor o igual en los ordinales, aparte de ser un orden total, también es un buen orden, como habíamos dicho en los naturales, ¿no? Sabemos que si son, que todo su conjunto no vacío tiene un elemento. Entonces, justamente lo que estoy diciendo aquí, toda colección no vacía de ordinales tiene primer elemento. Entonces está muy chido porque los ordinales, al ser una cosa todavía más grande, o bueno, esperamos que sea más grande que los naturales, satisface todas las propiedades que nosotros conocemos de naturales. Entonces, pues con esto podemos sospechar que nuestra generalización es una buena generalización, ¿no? Ok, seguimos. Aquí una de las propiedades más importantes de los ordinales es la siguiente. Ah, sí, por supuesto. El teorema de enumeración es equivalente al axioma de elección. Si no entendiste nada de lo que dije, no importa. Pero lo que dice este teorema es que dado un conjunto bien ordenado, que es un conjunto X en el que en el que tenemos una relación de orden, y que es un buen orden, otra vez, todo conjunto no vacío tiene un primer elemento, entonces va a existir un único ordinal alfa, tal que X es isomorfo a alfa. Que sea isomorfo es básicamente decir que son el mismo orden. Y aquí lo digo, ¿no? Existe una función biyectiva, o sea, una función 1 a 1, X a alfa, de tal forma que F respecta al orden. Es decir, que si X es menor que Y en el orden de X, está definido acá, entonces sus imágenes, que ya son números ordinales, también van a satisfacer la misma relación de orden, pero ahora vista desde los ordinales. O sea, literalmente esto dice que X y alfa son como la misma cosa, ¿no? Alfa yo sé que todos los elementos son ordinales y que están bien ordenados, y de X ya no conozco las etiquetas de esos elementos, pero si no ignoro cómo son las etiquetas, ese, ese conjunto va a ser exactamente igual que alfa, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, ¿no? Y es con lo que vamos a terminar los números ordinales. Ahora, vamos a los números ordinales, vamos a señalar a los números naturales dentro de los números naturales, porque al principio pues yo solo construí los primeros 5 y la construcción general, ¿no? Pero en realidad así ubicados, así como si a mí me dan un conjunto cualquiera que yo sé que es un ordinal, todavía no sé distinguir si es un número ordinal o si es natural utilizando solamente las reglas de los números ordinales, ¿no? Tendría que hacer este procedimiento recursivo hasta llegar, si es que llego al conjunto que quiero, ¿no? Y pues eso no parece no nos conviene mucho. Ok, entonces, podemos definir a los números naturales dentro de los ordinales de la siguiente forma. Decimos que un ordinal n es un número natural, o sea, primero es un número ordinal. Para que sea un número natural, va a satisfacer lo siguiente, que si m es otro número ordinal que es menor o igual que n, entonces m es el vacío, o sea, el cero, o m es un ordinal sucesor. Y pues está bien, ¿no? Porque nosotros sabemos que todos los ordinales los podemos alcanzar sumando 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, en teoría, pues esta descripción de la naturaleza está bien, y de hecho es la que dentro de la teoría de conjuntos, es la que se usa, ¿no? Ok, y después esto ya no lo mencioné. Nosotros sabemos que los números naturales satisfacen los axiomas de Peano. No sé si los conozcan, es una forma axiomática de construir a los naturales, bueno, de decir cómo se comportan sin construirlos como tal. Yo estoy usando dentro de la teoría de conjuntos, estamos construyendo a los ordinales y con ello a los naturales, pero pues existen, Peano hizo sus axiomas que describen cómo funcionan los números naturales, así como tenemos axiomas que describen
la teoría de conjuntos, porque en realidad yo no sé, yo no sé qué es un conjunto, no sé cómo definir la relación de pertenencia, son cosas que damos por hecho, ¿no? Entonces así son todas las teorías matemáticas. Ok, entonces vamos a anotar por omega a la colección de todos los números naturales. Entonces, como es un número ordinal, pues escogemos un número, una letra griega para asimilarlos. Y generalmente se utiliza esta. Otra anotación que pueden tener es la de n, así como se usa pues, en los cursos de cálculo, los ingenieros, todo el mundo sabe utilizar la notación de n. Pero esta es como muy particular de la teoría de conjuntos. Y aparte, en esta sí no hay duda de que el cero pertenece ahí. Porque hay un debate, entre, o hacer una pelea, una batalla campal entre estudiantes, bueno, los elementos de la Facultad de Ciencias, en la que no se deciden si el cero es o no un número natural. Pero bueno, aquí no vamos a abordar esa discusión. Ok, entonces, ya que tenemos a los números naturales, podemos decir cuándo un conjunto es finito. Entonces aquí lo voy a decir. Decimos que un conjunto X es finito si es equipotente con algún número natural. Aquí equipotente me refiero a que existe una función biyectiva entre el conjunto X y el natural que existe, ¿no? Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que un conjunto X es finito si tiene tantos números, tantos elementos, perdón, como un número natural. Y pues como vamos a hacer algunas diapositivas, pues los números naturales, así como los construimos, pues serían bien infinitos, ¿no? No tienen muchos elementos. Ok, entonces, este, vamos al siguiente teorema que dice que las siguientes afirmaciones son verdaderas. El número, bueno, el conjunto omega es un número ordinal. Así como yo lo construí, así la colección de todos los números naturales, pues parece que estoy agarrando una colección cualquiera. Bueno, pues se puede demostrar que omega es un número ordinal. Eso no lo vamos a demostrar. De hecho, se ocupa uno de los axiomas de la teoría de conjuntos, el axioma del infinito. Habla mucho la pista, ¿no? De hacia dónde estamos yendo. Aquí tenemos que omega es un ordinal. También podemos demostrar que omega es un ordinal límite, es decir, que no es ni el cero, y que tampoco es un ordinal sucesor. O sea, es imposible llegar a omega usando solamente la operación de más uno. No existe un número natural tal que n más uno sea igual a omega, a todos los números naturales. Pues tiene sentido, ¿no? O sea, esta cosa ya explotó, ya es muy grande, pues la idea es que esto sea infinito. Y como última propiedad, pues omega en realidad es infinito. O sea, no es finito. Así es como definimos la infinitud, ¿no? Como la negación de ese infinito. Pues perfecto, ya hemos construido, ¿no? Así, ya tenemos un conjunto, sabemos que existe, sabemos cómo se ve. Es el conjunto que contiene todos los números naturales y ya sabemos que es infinito. Pero pues ahí no se detiene el asunto, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿será que haya otros infinitos? Y pues una respuesta muy obvia es bueno, pues que sí, ¿no? Y nos podemos fijar en este número ordinal, omega más uno. O sea, es el truco que siempre te dan de, ay, dame un número, yo voy a decir uno más grande que tú, pues ahora podemos hacer lo mismo, ¿no? Dame un número infinito y puedo dar uno más grande que el tuyo, ¿no? Y es exactamente el mismo truco. Omega más uno es un número, es un ordinal, sí, que la operación de sumar uno nos devuelve otro número ordinal y aparte es infinito porque contiene omega, ¿no? Entonces, cualquier cosa que contenga un infinito va a ser, no le queda de otra más que seguir siendo infinito. Ok. ¿Pero qué? Ok, eso es una respuesta muy chafa, ¿no? Este, ah, es muy chafa porque este número ordinal es en efecto equipotente con omega. O sea, yo tengo este número que es este conjunto que es infinito, lo único que hice fue pegarle una cosa más. Sigue siendo infinito y en el orden de los ordinales es más grande que omega. Pero hablando respecto a cardinalidades, no es más grande. Es exactamente igual. Existe una función biyectiva que va de omega a omega más uno. Ok, entonces, yo encontré aquí otros infinitos que son distintos, pero que son el mismo tipo de infinito
que describe omega. Entonces podemos introducir otro concepto que ya conocíamos, que es que el de numerable. Decimos que un conjunto X es numerable si existe una función inyectiva de X en Y. Eso quiere decir que es equipotente con algún subconjunto de los naturales. Entonces, en particular, si es infinito, puede ser numerable. Pero además, si es finito, también decimos que es numerable. Es como una cota para la cardinalidad, ¿no? Que sí puede llegar a ser infinito, pero no tan infinito, ¿no? Solamente se queda aquí en el infinito que describe omega. Perdón, me estaban mandando mensajes. Ok, entonces, sí. Bueno, pues la pregunta natural es ver, ¿será que hay algún otro tipo de conjuntos infinitos aparte del que describe omega? O sea, lo que me estoy preguntando es que existen infinitos que no son numerables. Y la respuesta es sí. Y bueno, para ello vamos a hablar de los números cardinales y de la cardinalidad. Entonces vamos a definirlo. Para cada conjunto X, la cardinalidad de X la anotamos como el valor absoluto de X. Lo tenemos como el mínimo ordinal alfa, tal que X y alfa son equipotentes. Esta definición está bien definida porque el esquema de elección nos permite darle un buen orden a este conjunto y como habíamos visto en el teorema de numeración, este, todo número, todo conjunto bien ordenado es equipotente, es isomorfo a algún ordinal. Entonces, esta asociación yo siempre la puedo hacer. X es igual a algún ordinal alfa, es equipotente. Y bueno, entonces yo me voy a agarrar al más pequeño de todos estos ordinales que existe, porque la predicción de orden en la clase de los ordinales es un buen orden. Ok, entonces, esto es lo que puedo mencionar. Para el tema de denominación, la cardinalidad de cada conjunto existe. Y aquí, como habíamos dicho antes, entonces podemos notar que la cardinalidad de omega más 1 es omega. No es pues no cambia, no tiene la misma cardinalidad. Entonces ahora, si se fijan a cada número, a cada conjunto, estamos asignando un número ordinal que vaya a ser su cardinal. Pero no todos los ordinales describen la cardinalidad de un conjunto. Para ello nos vamos a fijar solo en algunos números ordinales que los llamamos justamente números cardinales, que van a servir como cardinalidades de conjuntos. Y pues los definimos de la siguiente manera. Así es la definición estándar. Decimos que un ordinal kappa es un número cardinal si no existe un ordinal que pertenece a K, o sea que es menor estricto, tal que alfa y K son equipotentes, o sea que hay una biyección entre ellos dos, o básicamente que tienen la misma cardinalidad. Entonces, pues podemos observar primero que todo número natural es un cardinal, o sea, los números, la cardinalidad de los conjuntos finitos siempre nos va a regresar un número natural. Además, omega también es un cardinal, es el primer cardinal infinito, es el que nos describe a los conjuntos numerables infinitos. Y pues la misma pregunta que hicimos en la diapositiva pasada, pero ahora en términos de cardinales, ¿existen cardinales más grandes que omega? Y la respuesta es sí. Si no, la presentación ya habría acabado, ¿no? Ok. Pues vamos a traer a colación el teorema de Cantor. Cantor está en todas partes. Sabe que es un conjunto, entonces, y es un conjunto arbitrario, ¿no? La cardinalidad de X siempre va a ser menor estricto que la cardinalidad del conjunto potencial X. Esto, por si no lo saben, es el conjunto de todos los subconjuntos de X, ¿no? O sea, yo tengo el conjunto de X y por cada subconjunto, pues ahora voy a fijar en otro conjunto que tenga como elementos a los subconjuntos de X. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que esta operación de sacar el conjunto potencial hace crecer mucho al conjunto, mucho, pues bastante mucho, ¿no? Lo explota. No van a poder ser iguales. Y aquí quise incluir la demostración, porque es una demostración muy bonita y muy sencilla. Y bueno, si no has visto cómo se hacen las demostraciones, pues aquí va una muy sencilla.
Entonces, tenemos que agarrar un conjunto, ¿no? Sea X un conjunto, y vamos a agarrar una función que va de X a la potencia de X, una función inyectiva. ¿Esto por qué? Este, porque yo ya sé que X es, yo sé que existen funciones inyectivas de X al conjunto potencia de X. Lo que yo voy a demostrar es que no existen funciones suprayectivas. Eso quiere decir que todas las funciones inyectivas que vayan de X a la potencia no van a ser, no van a ser biyectivas. Eso nos demuestra que el cardinal de es menor estricto que el cardinal de la potencia de X. Ok, entonces vamos a anotar, agarrar este conjunto así, es un conjunto, ¿no? Agarro conjunto, son todos los elementos que pertenecen a X, tales que X no es un elemento de f de X. Recordemos que pues a cada punto de X le asigna un elemento de la potencia, y la potencia es sus elementos son conjuntos, entonces esto tiene sentido, ¿no? Bueno, lo describo así y ya. Entonces voy a observar lo siguiente. Agarro, entonces Y, así este conjunto, es un elemento, es un subconjunto de P, ¿no? Es un elemento de la potencia, porque solamente estoy fijándome en algunos elementos de X. Y además es tal que Y no pertenece a la imagen de X, es decir, no existen puntos que vayan de X y que vayan a F, que vayan a Y. Eso termina la prueba porque eso quiere decir que la función f no puede ser superactiva, es decir, por lo tanto no va a poder ser nunca biyectiva. ¿Y por qué pasa esto, no? Ya que lo estoy diciendo, tengo que demostrarlo. Bueno, pues por contradicción, porque de lo contrario, si pasase, si esto fuese cierto, y sería un elemento de la imagen, es decir, debe de existir un punto X en el dominio que vaya a parar y bajo la función f. Es decir, esto. Pero ¿qué pasa? Esto, esto no tiene sentido, ¿no? Porque, fíjate, si yo agarro un en Y, perdón, si yo agarro un elemento X en Y, pues tiene que satisfacer la descripción del conjunto Y. ¿Esa descripción cuál es? Que X no pertenece a f de X. ¿Pero quién era f de X? Y. Lo que estoy demostrando es que si X pertenece a Y, entonces X no pertenece a Y. Eso es una contradicción. Entonces, escribo aquí. Y de hecho la implicación que se da es todavía más fuerte. X pertenece a Y. Sí, solamente sí, X no pertenece a Y. Esto no puede pasar. Entonces terminamos. Ay, lo terminé así muy brusco. Esto es una demostración bien cortita y bien bonita, ¿no? Ok. Entonces seguimos. Si K, ya que tenemos el teorema de Cantor, si K es un número cardinal, entonces yo puedo escribir esto. Es una particularidad del teorema de Cantor. El cardinal kappa es menor que el cardinal de la potencia de kappa. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo omega, el cardinal de la potencia de omega tiene que ser, es un infinito todavía más grande, ¿no? Y pues ahí ya lo, ya hemos explotado, ya hemos llegado a otros, a un infinito más grande y lo tenemos bien construido, ¿no? Así como construimos omega, sabemos quién es el conjunto potencial omega, pues son todos sus subconjuntos. Eso es, este conjunto ya es muchísimo más grande, o sea, es infinito y no es numerable, es súper grande. De hecho, es tan grande como el conjunto de los números reales, pero eso no lo vamos a ver aquí. Entonces, ya está. Si yo agarro un número cardinal, si yo agarro un número cardinal, existen números cardinales más grandes. Entonces, la colección, todos los cardinales mayores o iguales a kappa, es no vacía. Entonces, debe tener un elemento mínimo. Tenemos la relación de buen orden. Pues, entonces, como existe el mínimo, pues darle nombre. Sea kappa cardinal, ¿no? Entonces, ahora el cardinal sucesor de kappa, que lo vamos a anotar como kappa más, es el mínimo ordinal estrictamente mayor que kappa. O sea, tenemos aquí el cardinal K, punto, el cardinal kappa sub más, es el cardinal que le sigue inmediatamente después de él, y la relación que hay entre ellos es una ¿cómo?
Es una relación estricta, o sea, capa es menor estricto que capa más, y es el que le sigue inmediatamente. Ok, entonces, por lo tanto, el cardinal omega más es un ordinal infinito que no es numerable, por lo que es un nuevo tipo de infinito, que era lo que nos estábamos preguntando. Ok, entonces, usando este mismo procedimiento, el teorema de Cantor nos permite definir muchísimo más infinitos que son todos de distintos tipos, y estos infinitos los vamos a llamar como, los conocemos como alefs, y pues lo voy a definir. No sé si ya conozcan esta notación. Para cada ordinal alfa vamos a definir al cardinal Aleph sub alfa de la siguiente manera. El primero, el Aleph sub 0, va a ser omega, el primer infinito que hemos construido. Después vamos a definir el sucesor, así, Aleph de alfa más 1, como Aleph sub alfa más el que le sigue. Y tenemos un nuevo tipo de ordinales, ¿no? También hay que definirlos bien. Si alfa es un ordinal límite, entonces Aleph sub alfa lo definimos como el supremo de todos los alefs que están definidos antes de él. Lo tenemos que definir de manera diferente porque como alfa es un ordinal límite, pues no es un ordinal sucesor. Entonces esta forma de definirlo no tiene sentido para alfa. Por eso tenemos que definirlo así. Esta forma es la conocemos como recursión transfinita, que es recursión es ir construyendo paso por paso, pero la recursión transfinita me permite ir construyendo de la misma manera, pero corriendo sobre los números ordinales. Y en este caso me puedo pasar después de los números del infinito, omega. Okay. Se puede demostrar que cada cardinal infinito le corresponde a un único alef. Y ahora viene una pregunta muy interesante. Aquí ustedes ya que hemos introducido el símbolo de Aleph, este, lo pueden tomar como una alternativa a tatuarse el simbolito infinito, ¿no? Ahora pueden tatuarse algún Aleph. Es una buena motivación, yo digo. Okay. Entonces ahora sabemos que el cardinal de la potencia de omega es un número cardinal y es tal que pasa esto. Pero, ¿qué Aleph le toca? Es una buena pregunta, ¿no? Yo acabo de decir que a cada cardinal infinito le corresponde un Aleph. Entonces yo sé que la potencia de omega es un número cardinal, entonces pues es natural preguntarse pues, ¿qué Aleph le toca? Pues la respuesta, parezca increíble, no se sabe. Dentro de la teoría de conjuntos con los axiomas que yo les dije de ZFC, es imposible decidir qué cardinal le toca a la potencia. O sea, se sabe que le toca un cardinal, pero no con los ojos de la teoría de conjuntos no podemos ver quién es el que le toca. Esto, entonces, podemos definir otro tipo de números, así como definir los alefs, puedo definir a los bits. Eso no lo mencioné en el alef, es la primera letra del alfabeto hebreo, y Bet es la segunda letra. Entonces, a esa se le utiliza, esta generalmente se utiliza para describir a este tipo de números que crecen utilizando la potencia. Entonces, sub 0 es omega, de un sucesor, pues es el cardinal del anterior. Y cuando alfa es un ordinal límite, pues es simplemente el cardinal del supremo de todos los bits anteriores. Entonces, pues si no les gustaba tatuarse el símbolo Aleph, les doy la alternativa de tatuarse el símbolo y también se están tatuando los infinitos. Siento que es una buena idea tatuarse. Los infinitos son un concepto muy interesante y muy importante, ¿no? Aunque ya mucha gente tenga tatuado el simbolito de infinito. Bueno, sabemos que este, Aleph sub 1, que es el Aleph que le sigue a Aleph sub 0, los naturales, es menor o igual que el Bet sub 1. Esto lo único que estoy diciendo es justamente, este es el cardenal, es es el cardenal de la potencia de omega. Yo sé que ese cardenal es más grande que omega, pero al F1 lo estoy definiendo como el mínimo. Entonces yo lo único que puedo decir es que el mínimo es menor que uno de los elementos del que estamos calculando
el mínimo. Y esta es la única relación que puedo decir, que puedo contestar dentro de nuestra teoría. Preguntar si son iguales ya está fuera de nuestro alcance y de hecho este, vamos a decidir si es igual o si no es igual. Es podemos meter como axioma dentro de la teoría de ZFC, o sea, como una nueva regla del juego y todo sigue funcionando bien, no vamos a tener contradicciones, nada de eso. Está muy interesante, ¿no? Hemos construido infinitos así tan, como a lo bestia, que dentro de nuestra propia teoría no podemos saber bien cómo están, cómo se ven, ¿no? Qué relaciones hay entre ellos, ¿no? Y bueno, está muy interesante. Después, muchos matemáticos se estudian qué propiedades salen de suponer que esto es igual o que es una desigualdad estricta, etcétera. Y si les interesa, pueden buscar en internet la hipótesis del continuo o la hipótesis generalizada del continuo. Entonces, ya casi una hora. La topología de los ordinales infinitos. Ya que hemos construido los ordinales infinitos, pero les podemos dar topología. Esta parte va a ser un poco más corta, justo porque pues, no quiero que se vuelva extremadamente técnica, así más técnica de lo que ya es. Porque no puedo asegurarme que todos los que nos están viendo sepan qué onda con topología, ¿no? Entonces, pues voy a dar unos rudimentos así muy básicos que espero que les den ganas de estudiar topología o matemáticas. Entonces, la forma más sencilla de imaginarse que es una topología para mí es pensándola como un sinónimo de forma. Es la nueva idea de geometría, por así decirlo. Formalmente, tenemos que tener un conjunto que no sea vacío y una topología T es una colección de subconjuntos de X a los cuales llamamos abiertos. Ahora recuerden, este es otro ejemplo de cómo vamos generalizando las teorías. En cálculos y en los números reales, ustedes saben qué son los intervalos abiertos, los conjuntos abiertos y todo eso, ¿no? Aislamos algunas de las propiedades de los conjuntos abiertos y nos preguntamos qué pasa con otros conjuntos distintos de los reales que satisfacen propiedades similares a las de los abiertos de los números reales, y aquí es donde tenemos pues, a los espacios topológicos. Entonces, las propiedades que vamos a generalizar de los abiertos es justamente estas. Que el conjunto vacío es un abierto y que el total es un abierto, eso pues se sabe, ¿no? Es R, por ejemplo, el vacío siempre es abierto y el espacio completo también es abierto. Y en el caso particular de R son los únicos dos abiertos. No, ¿qué estoy diciendo? Olviden, me confundo un poco. Bueno, otra propiedad, otra, otra propiedad de los abiertos es que si unimos abiertos al cielo descarado, no importa cuántos, una cantidad infinita de ellos, su unión va a resultar otra vez un abierto. Eso también lo tenemos de los reales. Y además, la intersección de cualquier par de abiertos resulta ser un abierto. Aquí cuando la inducción matemática se puede canalizar a la intersección finita de abiertos. Aquí sí, si intersectamos una cantidad infinita de abiertos, ya no podemos asegurar que sea un abierto, y eso lo tenemos desde los números reales, ¿no? Entonces, son las únicas tres propiedades que agarramos de los abiertos en R, las generalizamos y formamos a las topologías. Entonces, en este caso decimos que la pareja X, T es un espacio topológico. A los elementos de X los llamamos T, y a los elementos perdón, a los elementos de X los llamamos puntos, y a los elementos de T los llamamos abiertos. Otra forma, otra definición que necesitamos nada más para continuar es la de una base para la topología. Bueno, si eres alumno del curso de cálculo tensorial, todo esto pues ya lo deberías de saber. Decimos que una colección de abiertos beta, bueno, digo beta, es una base para la topología si todo abierto puede ser expresado como una unión de elementos de B. O sea, yo estoy agarrando solamente una subcolección de abiertos, no necesariamente todos, y aún así puedo describir, con esta misma colección puedo describir a todos los abiertos. Es una forma de codificar a la topología de X con un pequeño grupo, un grupo más reducido de abiertos, ¿no? No, en vez de fijarme en todos los abiertos, pero voy a fijar en algunos.
Ok, y esta colección a los elementos de una base, pues los llamamos básicos. Este, Esto es muy importante, ¿no? De hecho, la palabra base se, se repite mucho en distintas áreas de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la base de un espacio lineal son solamente vectores que tienen a todo el espacio. Entonces, la idea es que justamente solo te fijas en una cantidad finita de vectores, son relativamente más sencillos de ver y que te generan a todo el espacio, ¿no? Es lo mismo. Estoy agarrando una colección más pequeña de la topología que genera toda la topología y pues lo que queremos es que, bueno, lo ideal es que los elementos básicos sean sencillos, ¿no? Relativamente más sencillos. Ok, entonces, la construcción de la topología no ordinal. Son alfa y beta dos ordinales, de tal forma que alfa es menor que beta. Entonces vamos a definir intervalos de la misma forma en la que definimos los intervalos en R. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el intervalo que es en el extremo es cerrado en alfa y en el extremo derecho que tiene está beta es abierto, pues son todos los ordinales que son mayores o iguales a alfa, pero que son menores estrictos que beta. Y los otros tipos de abiertos se definen igual, ¿no? Si esta parte fuese abierta, pues nada más se cambia el símbolo de aquí, si fuese cerrado, etc. Entonces, pues estos son, este, pues, si nos fijamos solamente en los intervalos que son abiertos, o sea que sus dos extremos son abiertos, pues la idea es que esos sean abiertos, pero solamente van a ser no van a ser todos los abiertos, pero van a generar a todos los abiertos y de qué manera, como pues formando una base, ¿no? Entonces definimos así, o sea, Z, esa es la letra griega de Z, una ordinal infinita. El espacio ordinal asociado a Z lo vamos a anotar así, como el intervalo que va de 0 a Z, y pues fíjense que es exactamente el mismo conjunto. Es un espacio topológico que tiene como base a los intervalos de la siguiente forma. Intervalos abiertos así, rayos izquierdos, o sea, agarramos un punto y lo fijamos en el intervalo como abierto que se va, que parte de ese punto y se va hasta el menos infinito, pero pues en este caso el menos infinito sería cero. Y hacemos lo mismo, pero ahora hacia la derecha, ¿no? Y aquí el infinito hacia la derecha, pues es el mismo ordinal cero. Ok, entonces, podemos observar algunas propiedades relativamente sencillas del espacio ordinal, así es como lo conocemos el espacio ordinal. Trazamiento aquí el talón, ¿no? Si tenemos alfa un elemento en el espacio ordinal, entonces el singulete, así el conjunto que solamente contiene alfa, es un abierto cuando alfa es cero o sucesor. El intervalo cerrado, que tiene como extremo izquierdo el cero y como extremo derecho alfa, es abierto. Aquí ya están pasando cosas raras, ¿no? Y el intervalo, de hecho es como un intervalo cerrado, ¿no? Tiene el extremo izquierdo, el alfa, es cerrado, y aquí es como el más infinito, es, es abierto cuando alfa es cero o sucesor. Y pues están pasando cosas raras, ¿no? Les puse este dibujito para que se vea un poco más claro. Más o menos así se ve. Sí, en realidad me tardé mucho en introducir un dibujo, ¿no? Yo aquí estoy construyendo todos los números naturales y lentamente, pero nunca me voy a acercar a omega. Pero yo sé que existe, entonces en algún momento esto explota y aquí surge omega. Y bueno, aquí luego está omega más uno, omega más dos, etcétera, y un montón de omegas, 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 omegas. Y después de mucho tiempo, todo eso va a tener que explotar, convertirse a omega. Bueno, de hecho sería Alex sub uno, no sé por qué le puse omega sub uno. Ok, entonces, aquí más o menos es la forma del espacio. Si se dan cuenta, esta cosa que está pasando acá es como una especie de convergencia, ¿no? Por eso el nombre de ordinal límite es bastante adecuado, porque omega parece ser el límite de todos estos ordinales que están atrás de él, ¿no? Y pues aquí, este, todos los ordinales sucesores pues parecen ser discretos, ¿no? Se ven como así, separados, es lo que significa estar discreto. Y de hecho, esta propiedad es la que es exactamente lo mismo que esta.
Los, los puntos son abiertos, que es una de las propiedades que se tienen para determinar que un conjunto es discreto cuando los singuletes son abiertos. Y pues en este caso sí lo son, pero solamente cuando son ordinales sucesores o el caso especial del cero. Entonces seguimos y entonces es lo que le estaba comentando. Los ordinales que están dentro del espacio ordinal 0,z, que son el cero o sucesores, son puntos aislados. En esas partes el espacio se ve discreto. ¿Y qué pasa en los puntos límite? Pues es como en el dibujo, se puede demostrar bien que si agarramos gamma a un en este espacio de ordinales, entonces gamma va a ser un ordinal límite, si solo si gamma es un punto de acumulación de algún subconjunto de ellos. O sea, van a ser como, este, ¿cómo decirlo? Van a ver ordinales que se van a acercar mucho a él, como que se aglomeran a él. Así se ven todos los ordinales límites, que es como en el dibujito de hace rato. Porque todo eso se puede demostrar, ¿no? Y no vamos a demostrar. Y bueno, ya para terminar, pues algunas propiedades topológicas. Este, el espacio ordinal, alfa, z, es un espacio T0, un espacio T1, un espacio Hausdorff, un espacio T3, o sea, regular, un espacio T3 y medio, que es Tikhonov o completamente regular, un espacio normal también. Y bueno, nos extendemos un poco, este axioma de separación ya no es tan conocido, es T5, se le conoce como totalmente normal. Eso se puede demostrar, ¿no? Bueno, si no se acuerdan, los que estuvieron en el curso de cálculo deberían de saber, por lo menos que es hasta T2. Son axiomas de separación que nos dicen cómo están separados los puntos en nuestro espacio. Aquí puse el dibujito del T2. Estos son más difíciles de ver así con un dibujito. T0 lo único que nos dice es que las cerraduras de los puntos son de puntos distintos. Si agarro dos puntos distintos, sus cerraduras son distintas. T1 nos dice que los puntos, así como singuletes, son cerrados. T2 es lo que nos dice, si yo agarro dos puntos distintos, entonces existen dos abiertos distintos, ajenos entre sí, que uno contiene a uno de los puntos y el otro contiene al otro. T3 es algo parecido, pero en vez de agarrar dos puntos, agarramos un punto y un cerrado. T3 y medio es parecido a lo regular, es con un punto y un cerrado, pero los vamos a separar mediante una función continua. Solo menciono así, ya para no voy a profundizar en eso. Luego normal se parece otra vez a Hausdorff, pero en vez de agarrar dos puntos, vamos a agarrar dos cerrados que son distintos, entonces los podemos separar con abiertos. Y bueno, T sub 5 es hereditariamente normal. Ok, entonces, bueno, eso es lo primero que mencioné para los que sean como estén un poco familiarizados con la topología. Son unas cosas que se pueden probar todavía más cosas, y en particular una de estas, ¿no? La compacidad de los espacios ordinales. La compacidad es otra propiedad que sale de los números reales, que tiene que ver es una forma de decir cómo los conjuntos son compactos a pequeños, así como que los puedes encasillar en cosas pequeñas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los números reales, nosotros sabemos que un subconjunto es compacto si solo si es cerrado y acotado, ¿no? Pero una de las propiedades que podemos demostrar en los números es que eso es equivalente que toda cubierta abierta tenga una subcubierta finita. Y pues ya como estamos hablando en términos de subconjuntos abiertos, pues la compacidad pasa a ser una propiedad topológica. Esto lo escribí solo para recordar que una especie topológica es compacto si solo si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita. Y, o sea, es justo lo que quiero decir, de que es como pequeño, ¿no? Yo estoy agarrando un montón de vientos que cubren a todo X, pero en realidad solamente necesito una cantidad finita de ellos para cubrirlo todo. Es una noción de que es pequeño. Y pues un teorema que se puede demostrar es que el espacio ordinal 0,z es compacto si solo si z es un ordinal sucesor.
Y bueno, aquí puse solamente la ida de la demostración. Lo voy a escribir así relativamente rápido. Tengo que partir de que es compacto y tengo que deducir que Z es un ordinal sucesor. Supongamos que Z es un ordinal límite, que es como la negación de ser sucesor, y voy a tener que implicar que el espacio no es compacto. Esto es como la contrapuesta de la, de la afirmación. Pues fíjense, consideremos solamente a la cubierta que tiene estos los intervalos, ¿no? Los que son de 0 hasta alfa. Yo voy a partir de aquí y voy a detenerme acá, ¿no? Luego agarro un poquito más grande, otro un poquito más grande, así la ¿no? Como el ordinal gamma es infinito, digo, es límite, pues en realidad esta operación de agarrar los intervalos, los rayos izquierdos, nunca va a cubrir todo el espacio. Entonces, la idea es, esta demostración no está completa, ¿no? Es como la idea de la demostración. Entonces, podemos concluir que uno tiene subcubiertas finitas, es decir, que no es compacto. Y bueno, el regreso se queda como ejercicio al espectador. Si lo quieres hacer para el próximo congreso, me puedes enseñar y te lo califico. Ok. Y bueno, este, ah, eso sí es importante. Eso es lo último, con esto ya termino. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿por qué incluye esto como una justificación de o sea, por qué estamos metiéndole topología a los ordinales, ¿no? De por sí son unas cosas bien raras y luego le estamos metiendo topología. Es como de, ¿qué te traes, no? Pues eso pasa mucho en las matemáticas. Se estudian espacios como no son convencionales o se generalizan y así, con la idea de, pues aparte de ser como un buen ejercicio, por aquí lo pongo, este, también pueden servir como contraejemplos. El hecho de estudiar algunos espacios particulares nos permite utilizar esa información en un futuro que luego ni sabemos si nos va a servir o no nos va a servir. Y aquí voy a proporcionar un contraejemplo rápido que se cumple en los espacios ordinales. Entonces, recuerdo aquí en los casos de cálculo es rutinario observar que un objeto es compacto si solo si es cerrado y acotado, ¿no? En particular, si un objeto es cerrado, es porque podemos llegar a todos sus puntos mediante sucesiones, ¿no? O sea, nos podemos acercar a él con una sucesión numerable de puntos. Entonces, esto ya es más para los que estudiamos algunos semestres en la Facultad de Ciencias. Entonces, nuestro teorema es que este intervalo 0, omega 1 es compacto. Aquí lo puse cerrado porque en realidad este espacio es el mismo que 0, omega más 1 con en este extremo abierto, ¿no? Entonces, como por el teorema que mencionamos antes, es compacto. Pero no existen sucesiones que en, en, en 0 omega 1, o sea, que sean menores estricto que omega 1, y conviertan a omega. Esto ya yo sé que es compacto, pero no me puedo acercar a sus puntos mediante sucesiones. Ahí es donde la topología se extiende, ¿no? Ya no todas las propiedades que tenemos en R se siguen satisfaciendo. La demostración es, bueno, el boceto es muy rápido. Por contradicción, supongamos que tenemos una sucesión que convierte a omega sub 1, entonces, como todos los elementos de la sucesión son menores que omega, al punto que convergen tiene que ser el supremo de ellos. Pero nosotros habíamos visto que lo mencioné en varias diapositivas y dije que lo voy a ocupar. El supremo lo podemos expresar como una unión, ¿no? Como una unión de todos los elementos. Está bien. Entonces, es decir, omega 1 lo estamos expresando como una unión de algunos ordinales, pero fíjense, estos ordinales, todos estos que están aquí, como son menores estrictos que omega 1, son numerables. Y yo estoy teniendo una cantidad numerable de conjuntos numerables. Entonces, esta cosa debería ser numerable, pero omega 1 no es numerable. Y pues esto lo único que nos indica es que este dibujito, así como va convergiendo bonito omega, pues aquí sí tiene sentido, pero acá ya no. Y aquí esta cosa se ve, o sea, no lo podemos dibujar, ¿no? Es una aglomeración tan densa
ordinales que no es numerable. O sea, hay demasiadas cosas aquí, y en algún punto explota al siguiente ordinal. Y bueno, aquí, creo que eso es todo lo que tengo preparado. Entonces, preguntas, porque fue muy intenso todo esto. Voy a revisar si hay preguntas por ahí. No preguntas. Bueno, pues, a ver. Voy a parar la transmisión en Facebook ahora mismo.